Bueno, la clase de hoy continuaremos con la parte de lenguajes de programación en autómatas programables o controladores. Seguimos utilizando un relé logo para la explicación de hoy. Bueno, entonces el lenguaje que vamos a ver hoy, se llama diagrama de bloques funcionales, que se abrevia como FUB o FBD. Listo, entonces lo primero que hay que decir es que este lenguaje está estrechamente relacionado con la lógica booleana, ya que todas las lógicas se representan mediante unas funciones lógicas que son muy conocidas en la lógica digital, que son AND, NOT y OR. Esas son las principales. De ahí se desprenden unas que son XOR, la NA, NOR, que se pueden obtener con la combinación de las tres principales. Listo. Las puertas lógicas o compuertas lógicas son unos componentes electrónicos que están representados por un símbolo y que pueden poseer una, dos o más entradas, pero una sola salida. Esta salida es una función o una ecuación digamos, de variables binarias de ceros y unos. Entonces, dependiendo de estas variables de entrada, vamos a obtener un resultado a la salida que va a ser un 1 o un 0. La salida de la puerta lógica, como dije, puede ser un valor de 0, donde 0 también se conoce como un estado bajo, o un 1, que se conoce también como un estado alto. ¿Listo? Bueno. Bueno, las puertas lógicas representan un circuito eléctrico y tienen cada una su propia tabla de verdad. Esta tabla de verdad representa todos los posibles valores de entrada que se pueden tener y la salida que le corresponde a esa combinación de entradas. Entonces tenemos aquí la tabla de verdad. Esta es una tabla de verdad. Ahorita analizaremos este. Entonces, bueno, entonces empecemos las funciones lógicas. Entonces, primero vamos a analizar la AND. Entonces, para el caso de la AND, la salida únicamente será 1 si todas sus entradas son 1. En el caso de que alguna de sus entradas sea 0, la salida será 0. Pueden ser, digamos, 10 entradas. Si no están en 1 y una sola está en 0, la salida será 0 totalmente. El equivalente de una AND en contactos, digamos en un automatismo eléctrico, vendrían a ser contactos abiertos en serie, tal como lo vemos acá. Listo, entonces aquí tenemos el símbolo electrónico de una AND. Este es el símbolo, donde A y B son sus entradas y C es la correspondiente salida o función booleana. Entonces en este caso sería A por B. Tenemos el esquema eléctrico, entonces que vendrían siendo estos contactos abiertos, que ahorita veremos por qué. Y vendría aquí el símbolo en el logo. Como estamos trabajando con un relé de Siemens, entonces este es el símbolo eh, que utiliza logo, en el software logo. Bueno, aquí estos dos están abiertos como mencioné. La única manera de que la salida sea 1 es que todas sus entradas estén en 1. Es decir, cuando están en 1, estos contactos se cerrarán, ¿sí? Entonces, si los dos están cerrados, entonces aquí se nos alimentará, digamos, lo que tengamos a este lado, a la salida. Y vendría siendo la salida. Si A y B están en 1, entonces se cierran y vendría acá a alimentarse. Si uno de ellos dos es 0, entonces no podrá alimentarse la salida. Por ello es que están en serie. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces el número de salidas es igual a 2 veces elevado a la n, donde n es la cantidad de variables de entrada. Entonces aquí tenemos dos entradas A y B, entonces la cantidad de combinaciones que pueden ser obtenidas con este número de entradas sería 2 a la 2 igual a 4. Pueden ser, digamos, A, B, C, D, entonces digamos 4 entradas, por ejemplo. Entonces en ese caso, 2 a la 4, entonces serían 16. ¿Listo? La expresión booleana vendría a ser esto, Q igual a and B, donde esta es la AND. AND es la compuerta, entonces es I. Listo, A y B. Si A y B se cumplen, entonces se obtiene cierto resultado.
Listo. Bueno, entonces aquí hay que decir que las puertas lógicas, en las compuertas lógicas existen dos simbologías en la industria. Entonces está la tradicional y la más moderna, que es ANSI, donde se representa la puerta lógica mediante rectángulos con un símbolo dentro, que es la que utiliza el logo. Entonces esta es la simbología ANSI y esta es la simbología tradicional. ¿Listo? Para tener claro esto. Bueno, lo siguiente entonces es ver la puerta lógica OR. Entonces, mediante esta compuerta, la salida estará en alto si alguna de sus dos entradas es un 1. Para hacer un equivalente en circuito de contactos, tenemos que son circuitos en paralelo abiertos. Entonces tenemos aquí, este es el circuito equivalente en electrónica, ya este es el símbolo. Entonces aquí vemos que hay 4 entradas y una salida. Las entradas dependen del número que queramos, 2, 3, 4, 5. Y aquí vendría a estar el automatismo eléctrico. Entonces tenemos las 4 variables, digamos las 4 entradas que vendrían a ser estos contactos. Entonces, como decía, si una de sus entradas es 1, entonces a la salida será 1. Entonces, con que una de estas se active, digamos, se cierre el circuito, entonces se alimentará la salida. Y aquí tenemos el logo. En el logo entonces es un mayor o igual a 1. Ese vendría siendo en el logo la compuerta OR. La compuerta AND tiene este símbolo de I. Listo, entonces tenemos ahora la tabla de verdad. Entonces tenemos que, como se mencionó, que siempre si una de las dos es 1, entonces a la salida será un 1. Listo, en el único caso en que son ceros es que todas sean 0. La expresión booleana entonces es Q igual a más B. ¿Listo? Entonces este es el símbolo para la OR, el más. Bueno, la siguiente sería la puerta NOT, la función NOT, en donde básicamente lo que se hace es invertir el estado de la entrada. Entonces, es decir, si la entrada es un 0, entonces a la salida tendremos un 1. Y en el caso contrario, pues tendríamos un 0 a la salida. Es decir, si hay un 1 a la entrada, a la salida sería un 0. Entonces tenemos el símbolo en electrónica, el símbolo eléctrico, entonces que vendría a representar un contacto cerrado. ¿Listo? Entonces, fijémonos, en el momento en que se activa a la salida, pues obtendremos un 0, ¿no? No va a pasar corriente. Si no activamos el contacto, entonces él queda normalmente cerrado, entonces se activa, entonces llega un 1 a la salida. Entonces, fijamos, por eso invierte. Bueno, y en logo entonces sería, este es el símbolo, con un 1 acá. Esta sería entonces la tabla de verdad, entonces tenemos, si es un 0, entonces es un 1, si es un 1 es un 0. Y la expresión booleana es así. Entonces digamos, es la parte denegada o que se conoce también como complemento. Listo. Luego pasaríamos a ver la compuerta XOR. Entonces en la compuerta XOR, que también se conoce como OR exclusiva, entonces aquí se adopta el estado de 1 si las entradas tienen diferentes estados. Listo, entonces veamos para que sea más comprensible. Entonces, en la XOR, una de las dos, digamos, lo que va a ver es si alguna de las dos está en 1 para que nos arroje un 1. Es decir, él las está comparando. Digamos, como aquí ambas son iguales, entonces obtenemos un 0. Aquí ambas son iguales, también obtenemos un 0. Pero fijémonos que en este caso, donde son diferentes, entonces obtenemos un 1. En este caso también obtenemos un 1. La XOR nos sirve mucho para la suma en binario, porque en la suma en binario, digamos, si tenemos 0 y 0, pues es 0. Si tenemos 0 y 1 es 1. Si tenemos 1 y 0, 1. Pero si tenemos 1 más 1 es 0 y se acarrea 1. Porque en binario solo podemos representar un número entre 0 y 1. Entonces 1 más 1 se nos excede y toca llevar un acarreo. Es como cuando sumamos, digamos nosotros en decimal, las sumas normales que hacemos podemos llegar hasta 9. Si excedemos el 9, entonces se nos desborda la suma y toca pues llevar un acarreo. Digamos cuando sumamos, qué sé yo, digamos 9 más 3.
Entonces 9 más 3 pues ya excede el 9, entonces toca, o digamos 8 más 3, entonces toca acarrear un 1 a la otra parte. Entonces aquí ocurre igual, es idéntico que cuando usamos la parte de digamos en el sistema decimal. Bueno, entonces en electrónica vendría a ser este el símbolo. En circuitos eléctricos vendría a ser este el símbolo, que para que nos dé un 1, únicamente una de ellas tiene que activar. Digamos, si aquí se activa, digamos, si mandamos un 1, entonces este circuito viene hacia este lado, entonces por aquí se alimenta. Digamos, ahora, dejémoslo aquí, digamos, no activamos este, sino activamos este. Entonces, si mandamos un 1 a este contacto, entonces él nos cambia de posición y se nos coloca acá y entonces el circuito se alimenta por acá. Entonces ahí cumple. Ahora, si no activamos ninguno, o sea, 0 y 0, entonces no hay forma de que vaya la corriente por ningún lado. Si los dos se activan al tiempo, también nos debe dar 0. Entonces, si activamos este, se viene para acá y activa este, se viene para acá. Entonces, tampoco podemos alimentar el circuito. Listo. Existen otras compuertas que es la NAND, que es una AND negada. Está una NOR, que es una OR negada. Y otras, pero entonces estas provienen, también hay una XNOR, que es una XOR negada. Entonces, pero estas ya pues provienen de estas compuertas, entonces pues no las explico acá. Estas digamos son las principales, las otras se desprenden de aquí. Listo, entonces ahora vamos a ver aquí pues los circuitos. Entonces, pero pues esto ya lo vimos, por ejemplo, para la AND, que son una conexión en serie de contactos normalmente abiertos. Ya lo vimos, por ejemplo, aquí la parte de la OR. Tenemos acá, tenemos el símbolo que es un mayor o igual a 1. Tenemos que es una conexión en paralelo con contactos normalmente abiertos. Listo. Tenemos la AND negada, que vendría a ser pues la respuesta, una respuesta pues negada de la función AND. Entonces serían en paralelo los contactos normalmente cerrados. Entonces en una NAND todos los valores van a ser 1, excepto cuando... Entonces vamos a ver, vamos a la AND para que miremos. Por ejemplo, para tener ese ejemplo. Tenemos la AND. Entonces fijémonos que la única forma de que nos dé 1 es cuando ambas entradas están en 1. Entonces en la NAND se invierte. Entonces la única forma que nos dé un 0 es cuando a la entrada son ambos 1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos digamos como la respuesta sería inversa, o sea, estos ceros vendrían a ser unos y este 1 vendría a ser 0. Esa sería, digamos, el comportamiento en la compuerta NAND. Listo, y aquí tendríamos entonces el circuito. Listo, equivalente. Bueno, y así sucesivamente pues, podemos obtener todas estas compuertas, que pues ya la mayoría las analizamos. Bueno, lo siguiente es a realizar un ejemplo de utilizando diagrama de bloques de funciones. Entonces, el ejemplo que voy a hacer es el inversor de giro, ya que ya lo hicimos en clase utilizando automatismos eléctricos, es decir, puros contactos abiertos y cerrados. Entonces aquí vamos a utilizar pues la lógica booleana. Entonces, como vemos, pues para el inversor de giro necesitamos una entrada para marchar a la izquierda, una entrada para marchar a la derecha, un botón de paro y el relé térmico, que es la protección. Entonces, estas vendrían siendo las 4 entradas. Entonces, vamos a utilizar unas compuertas de tal forma que podamos obtener un comportamiento de control, o sea, una etapa de control para poder realizar este ejercicio. Entonces, como vemos, aquí utilizamos una SAND de 4, tienen 4 entradas por defecto. Entonces aquí en esta parte, bueno, primero entonces tenemos que ir aquí a archivo, nuevo, y le colocamos diagrama de funciones. Este era el ladder que ya leímos la clase pasada. Entonces en la parte digital las entradas son estas, ¿sí? Y las vamos ubicando. Listo. Entonces necesitamos unas compuertas AND. Son estas.
¿Listo? Entonces con estas compuertas AND lo que vamos a evaluar si está, digamos, si está conectado a la parte de, digamos, la entrada a la derecha, si está activo el paro y si está activo la entrada del relé. Es decir, si oprimimos el botón a la derecha, si el paro está, digamos, por ejemplo, para el paro tenemos un contacto normalmente cerrado a la entrada, ¿no? Que si lo oprimimos y se abre, pues nos va a dejar de funcionar. Igual el relé está, digamos, también con un contacto normalmente cerrado a la entrada, y si llega a haber un exceso de corriente, nos sube la temperatura y se nos abre el contacto. Entonces, estas dos están normalmente, pues funcionando, ¿no? En uno. Entonces, toca colocarlas a la entrada de la AND junto con marcha a la derecha. Vamos primero a hacer esta parte de marcha a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? La AND funciona únicamente si todas sus entradas están en 1, la salida será 1. En caso contrario, será 0. Entonces, aquí digamos, si llegamos a oprimir el botón de paro, entonces se nos va a abrir, aquí como dijimos, es un contacto normalmente cerrado, entonces esto siempre pues está en 1, excepto que oprimamos el botón. Entonces si oprimimos el pulsador, se nos va a abrir y entrará aquí un 0. Entonces al entrar el 0, pues aquí ya no, ya la salida será un 0. ¿Sí? Igualmente en el relé térmico. En condiciones normales estará en 1, pero si llega a haber un exceso de corriente, entonces se abrirá el contacto y enviará un 0. Entonces la marcha a la derecha, si a la entrada, si es un contacto normalmente abierto, entonces un pulsador es normalmente abierto, entonces él, digamos, inicialmente está en 0. Entonces cuando lo oprimimos, entonces manda un 1, y como estos dos inicialmente están en 1, pues las tres entradas, todas las entradas son en 1 y me arroja un 1. Ahorita veremos este enlace. Únicamente pues partimos primero de estas tres. Luego vamos armando poco a poco. Entonces listo, esta salida ya aquí verificamos que si el paro, si no se ha oprimido el botón de paro, si el relé térmico no se ha disparado y si la marcha a la derecha se ha activado, o sea el botón se ha activado, entonces ya digamos hicimos la condición de que si todas están activas, entonces nos vamos a ir a activar digamos el motor. Pero entonces fijémonos que como son botones, digamos, generalmente tenemos pulsadores a la entrada. Entonces, digamos, si oprimimos el botón y lo soltamos, entonces la AND solo va a estar activa, se va a obtener un 1 únicamente cuando el pulsador esté activo. Y pues eso no es lo que queremos, lo que queremos es que él pues quede enclavado. Entonces toca usar una función de autoenclavamiento que es esta RS. Es decir, entonces oprimimos el botón de marcha a la derecha y lo soltamos y él va a seguir funcionando porque quedó enclavado. Que esto lo encontramos en funciones especiales. En la parte de funciones especiales podemos encontrar aquí en funciones especiales otros, está el relé de autoenclavador. Listo. Entonces aquí vendría ya Q, vendría a ser la salida, que la obtenemos aquí en digital. Entonces vendría aquí la salida Q. Listo. Entonces aquí tenemos la salida Q. Entonces bueno, entonces oprimimos el botón a la marcha, obtenemos un 1 acá, se nos autoenclava, dejamos de oprimir el botón, no hay problema. Entonces aquí nos alimentó la salida Q1, nos la tiene alimentada y Q1 vendría a ser el motor. ¿Listo? Ya tenemos esa parte. Ahora vamos a ver la parte de marcha hacia la izquierda. Es la misma lógica. Entonces tenemos el botón para marchar a la izquierda, a la entrada de la AND, y el de paro y el de el relé térmico, lo mismo. Entonces, si el relé térmico y el paro son contactos normalmente cerrados a la entrada, es decir que en condiciones normales están pues alimentando el circuito, es decir, dejan pasar la corriente, entonces funciona. Entonces envían un 1, estos dos envían un 1 por defecto. Entonces cuando oprimimos el botón a marcha a la izquierda, entonces en la AND obtenemos un 1. Entonces lo mismo, toca utilizar un circuito de autoenclavamiento y este nos alimenta, digamos, si nos activa una carga Q2, que vendría a ser el motor 2. Listo, bueno.
Listo, ahora vamos a programar otras cosas. Por un lado, no queremos que si se activa marchar a la izquierda se pueda activar a la derecha. Entonces, en este caso, como vemos, si le damos marchar a la derecha y damos marchar a la izquierda, van a funcionar ambos. Y en la realidad eso nos conllevaría a destruir el motor. Porque el motor está a la derecha, digamos con toda su carga nominal. Oprimimos luego a la izquierda y pues va a ser un cambio brusco y se nos va a dañar consecuentemente toda la parte del rotor y embobinado. Aparte que haríamos un cortocircuito ahí. Haríamos caer seguramente la parte de alimentación. Listo. Bueno, entonces para ello podemos en la misma AND, como nos queda una entrada, podemos utilizar, digamos que cuando digamos Q1 esté activa, no, digamos, me deshabilite la parte de Q2. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si recordamos, la AND funciona únicamente cuando todas sus entradas están en 1. De resto, será un 0 a la salida. Entonces, digamos, si esta carga está activa, entonces arroja un 1. ¿Listo? Este 1 entraría acá. Pero pues la idea es que nos arroje un 0. O sea, cuando tenemos este en 1, si le ponemos una NOT, que la obtenemos de acá de las funciones, aquí la obtenemos una compuerta NOT. Si colocamos una compuerta NOT a la salida de Q1, entonces cuando esto sea un 1, entonces viene aquí, no la invierte, entonces aquí obtenemos un 0, viene este 0 por acá y entra la compuerta. Listo, entonces como un 0, automáticamente siempre me quedará esta salida en 0. Consecuentemente, pues Q en 0. Fijémonos, cuando Q es 0, o sea que no está activo el motor, entonces como aquí hay un 0, me la invierte, queda en un 1. Es decir, que no nos interfiere, digamos, la activación de este motor. Es decir, si marcha a la derecha no está activo, entonces no hay ningún problema con darle marcha a la izquierda, porque como aquí es un 0, me lo invierte aquí, sale un 1, y pues un 1 pues no me afecta. Entonces solo va, como este sería un 1, está un 1, está en 1. Entonces solo dependería de este botón de marcha a la izquierda. Listo, entonces igualmente como hicimos en este bloque, entonces toca también sacar, digamos, una línea auxiliar para la parte del bloque marcha a la derecha y me impida de que se accione marcha a la derecha si tenemos funcionando marcha a la izquierda. Si nosotros, digamos, el motor está quieto, si nosotros le damos marcha a la izquierda, entonces nos envía un 1, nos activa, Q2 nos aparece un 1, entonces esta NOT nos invierte, entonces va un 0 por acá, llega al 0, entonces como con una sola entrada en una AND, siempre me va a dar 0 a la salida. Entonces, por más que lo oprimamos acá, pues ya nunca nos va a funcionar. Entonces, hasta ahí ya tenemos programada esa parte. Ya tenemos, ya configuramos de que no se puedan activar los dos al tiempo. Ahora toca colocar una última cosa, que es la parte de que funcione el paro y el reset. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es colocarlos en los autoenclavamientos. Los colocamos, hay una opción que se llama reset, que es esa reset, que está aquí también, reset, y que lo que hace es resetearme el autoenclavador, es decir, que se desactiva, ¿sí? Entonces recuerden, como es un autoenclavador, así si le enviamos, digamos, si le enviamos aquí, oprimimos, digamos, el contacto o el pulsador de paro, es decir, se abre el circuito, entonces nos envía un 0, nos envía un 0 y aquí nos envía un 0, pero como el autoenclavamiento ya pues había quedado 1, digamos, ya habíamos oprimido anteriormente marcha a la derecha, entonces él quedó autoenclavado y el motor pues funciona, entonces por más que le oprimamos paro el relé, él va a seguir funcionando porque quedó autoenclavado. Entonces para eso es esta última parte. Entonces tenemos que la forma de evaluarlo, colocamos una compuerta OR, que la obtenemos acá, que es los mismos símbolos que les mostré ahorita, y lo colocamos a la entrada R, que es reset. Listo, entonces este reset cuando se pone en 1, nos reinicia el autoenclavamiento. Entonces si está en un 1, entonces automáticamente se nos va a ir un 0.
la salida se nos reinicia y se nos pone en 0. Entonces listo. Entonces a la entrada ponemos 2 NOT, tanto del paro y tanto de la entrada del relé. Entonces analicemos por qué. Entonces digamos, si el paro inicialmente él está activo, él está en 1. Recuerden que es normalmente cerrado. Entonces como aquí hay un 1, entonces aquí obtenemos un 0, porque nos niega. Entonces aquí entra un 0. Igual el relé. El relé inicialmente él está en 1. Entonces aquí nos invierte y nos manda un 0. Entonces recuerden que en la compuerta OR la única manera de que dé 0 es que alguna de sus entradas sea 0. Entonces, perdón, en una OR, la única forma de que dé 0 es que todas sus entradas sean 0. Entonces aquí, esta es 0 y esta es 0, entonces nos va a dar un 0 acá. Y el reset, pues en 0 no hay problema. O sea, no lo reinicia. Entonces fijémonos ahora, no, vamos a oprimir paro. Entonces aquí un contacto normalmente cerrado, entonces lo abrimos, entonces manda un 0, entonces aquí me lo invierte, entonces aquí vendría un 1 y entonces un 1 y un 0 en una OR da 1. Entonces aquí me va a mandar un 1 acá y un 1 acá, es decir, que me resetea el bloque de autoenclavamiento. Listo, entonces obviamente oprimimos paro, la idea es que el motor pues no marche ni a la izquierda ni a la derecha. Igual el relé térmico tiene un contacto normalmente cerrado, entonces se dispara cuando hay un exceso de corriente, un aumento de temperatura, entonces aquí me enviaría un 0, ¿no? Entonces abrimos el contacto, entonces nos envía un 0, aquí me la invierte, vendría un 1, entonces un 1 y un 0, entonces también da 1 con la compuerta OR y me lo resetea. Si oprimimos ambos, si accionan ambos a la vez, tampoco hay problema. Un 1, digamos aquí un 0 y un 0, nos la invierto 1 y 1 y 1 y 1 en una OR también da 1. Entonces lo que pasa es que el autoenclavamiento se resetea. Entonces para simular, oprimimos acá en simulación y listo. Entonces tenemos I3 y 4 es el paro y el relé y normalmente la dejamos como circuitos cerrados, ¿sí? Contactos cerrados, normalmente cerrados. Están aquí en 1, ya están activas. Entonces este sería marcha a la derecha. Entonces oprimimos marcha a la derecha y fíjense en que se activa Q1. Entonces fíjense en que cuando las líneas están en rojo es porque pues están alimentando esas entradas. Entonces todo esto se puso en 1, se puso en 1. Este manda un 0 y fijémonos que por más que oprimamos este, no se va a activar la otra porque esta entrada está en 0. Y así digamos, quitemos inclusive ese I1, también va a quedar activo porque nos queda el autoenclavamiento. ¿Sí? Así este se ponga en 0, igual ya quedó enclavado. Entonces la única manera de resetearlo es oprimir el paro o oprimir el relé. Entonces fijémonos que lo mandamos a 0 y ya se desactivó. Inclusive intentamos activar, no se nos va a dejar porque el paro está en 1. Entonces ahora, digamos, intentemos con el otro. Perdón, ahorita está el relé, ahora es con el paro, igual. No nos va a dejar activar ninguna. ¿Listo? Estas tienen que estar en 1, que fue lo que hicimos. Estas condiciones para que el paro y el relé tuvieran prioridad ante el resto del circuito. Ahora vamos a marchar a la izquierda. Entonces oprimimos este. Entonces fijémonos que se nos activa la carga Q2, que es el motor. Así lo desactivemos, igual él va a seguir funcionando. Porque quedó autoenclavado. Si oprimimos I1, igualmente pasa lo mismo. Nos va a seguir funcionando por el autoenclavamiento otra vez. Entonces aquí quedó. Entonces digamos oprimimos a la derecha y no nos va a funcionar. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque no funciona el otro por lo mismo. Porque aquí este me deshabilita esta entrada y siempre me queda esto negado. Listo, entonces esto es todo por hoy.